Buenas noches. Un juez del Estado de México determinó que Lucio y Diana seguirán en prisión mientras enfrentan un proceso acusados del delito de homicidio en grado de tentativa. ¿Por qué? Bueno, son los dos jóvenes que la semana pasada abandonaron a su bebé recién nacido en Tultitlán. Le pregunto esta noche, ¿qué piensa usted? Ella tiene 21 años, él 18. ¿Son dos jóvenes que cometieron un error que no amerita una condena alta? ¿O estamos hablando de dos adultos que abandonaron a un bebé con la intención de que muriera en la calle? Ese debate ya lo está planteando la defensa. Más adelante voy a volver al tema, pero antes, permítame un par de preguntas más esta noche. ¿Usted ya le dio un celular a su hijo de 7, 8, 12 años? ¿Usted deja que su hija de 14 años lleve el celular y lo utilice en la escuela? ¿Estaría de acuerdo con que se lo quiten mientras está en clase? Bueno, pues en Querétaro, a partir de hoy, están prohibidos los celulares en escuelas desde primaria hasta bachillerato. A partir de hoy, los estudiantes de Querétaro no podrán usar celulares mientras estén en horarios de clase. Esto aplica para escuelas privadas y públicas, desde el nivel básico hasta media superior. Autoridades y padres de familia han realizado desde septiembre cursos y talleres para conocer qué tanto afecta el uso del dispositivo en los menores de 18 años. Y los estudiantes, el 36% de esos 15 manifestaron que sí habían tenido en algún momento alguna conducta que era violencia digital. El ciberbullying, incluso entre compañeros, pues lo tomaban como a broma y no se dan cuenta del alcance. Hay 36 situaciones a la semana precisamente motivado por estas conductas. Y es que no es lo único que afecta a los menores, pues también les provoca ansiedad, depresión, aislamiento y que duerman menos de 5 horas al día, lo que afecta el aprendizaje. Lo que se busca es que el estudiante llegue a la escuela y que si está en su clase de matemáticas, bueno, pues que ponga la total atención y que si después se va al receso o que interactúe con sus amigos reales. ¿Les quitarán los celulares? Estoy segura que no va a haber necesidad de hacerlo así. Al llegar ahorita a la escuela, lo que van a hacer es apagar su dispositivo y guardarlo en su mochila. Lo que queremos es que esto sea parte de un tema más bien formativo, aprender a usar las redes, aprender a usar los aparatos tecnológicos. ¿Y qué les parece esta medida a los padres? Está excelente, ya que pues yo a él le tengo bien prohibido el teléfono porque nos ha llegado diciendo cosas que no debe de acuerdo a su edad. Es sano porque no sabemos qué es lo que ellos ven en el espacio que no están con nosotros. Eso sí, se podrá usar para emergencias personales. Esto se logra sí, solo sí. Los papás y las mamás se unen para apoyar. ¿Qué tal? Con esto, Querétaro se convirtió en el primer estado de la República Mexicana en aprobar esta restricción como ley. En promedio, los estudiantes pasan hasta 5 horas en el celular durante el día. Atención, Aguascalientes, Puebla, Coahuila y San Luis Potosí buscan replicar esta iniciativa y legislarla, mientras que en otros estados existen solo restricciones en los reglamentos educativos, como en el estado de Durango. Con esto comenzamos. Hace unas semanas, presuntos policías de la Ciudad de México llegaron a un negocio para ejecutar una orden de aprehensión. Resultó ser un intento de extorsión. De esta manera, el 23 de enero, un grupo de supuestos policías de inteligencia de la Ciudad de México, sin ninguna identificación a la vista, ejecutaron una orden de aprehensión contra el gerente de una empresa. Por seguridad, uno de los empleados dio su testimonio de forma anónima.
Es que aquí hay unos policías de civil, sin charola y armados. ¿Cómo sabes que están armados? Es que las traen en la cintura, traen sus escuadras en la cintura. Al no contar con una orden de cateo, los agentes no pueden entrar al inmueble. Aún así lo hacen, y al darse cuenta del error, uno de ellos ordenó salir. Luego tocaron la puerta y salió un empleado de la empresa. Y fue donde me dijeron, ya te tenemos, pero bien checadito. Nos llaman porque nos llaman. Aquí paramos la bronca o les armo los cateos. La orden de captura no contaba con firmas ni sellos, y los supuestos oficiales se negaron a identificarse. Lo que sí ofrecieron fue un arreglo económico para no detener a nadie. Pero si no lo hacían, regresarían para armar un desmadre. No accedimos a ningún pago, no hubo más llamadas, no hubo más visitas, pero hoy día pues nos queda esa inseguridad. Unas horas después, el caso fue denunciado ante la Fiscalía de la Ciudad de México. También presentaron un amparo contra la orden de aprehensión, pero resultó que dicha orden no existía. La Fiscalía está investigando dos líneas de investigación, una que pueden pertenecer a un área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y dos que pueden ser los conocidos madrinas de policías de investigación. Ya no nos sentimos seguros en nuestra área de trabajo, mas sin embargo la seguimos haciendo. Mientras investiga este caso, la Fiscalía de la Ciudad de México ordenó medidas cautelares de protección a la víctima y a su lugar del trabajo. Sin embargo, los afectados consideran que han sido insuficientes. Regreso al tema con el que abrimos este noticiero. La semana pasada le presenté esta historia. Todo surgió por un video captado por una cámara de seguridad en Tultitlán, en el Estado de México, el pasado 11 de febrero. Esta es la escena. Un joven de 18 años llamado Lucio, abandonando a su bebé dentro de una bolsa de plástico en la calle. Todo apunta a que fue algo que planearon él y Diana, la mamá del bebé, o al menos eso es lo que se ve en conversaciones que se filtraron entre ambos. En esas conversaciones insinuaban tirar al bebé en un canal. El fin de semana los dos fueron procesados. Lucio fue trasladado al penal de Cuautitlán y Diana al de Tlalnepantla. Hoy, los dos fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa. Un juez del Estado de México les dictó prisión preventiva durante el tiempo que dure la complementaria investigación, es decir, 4 meses. El abogado de Lucio, sin embargo, dijo que en ningún momento quiso matar al bebé. Interesante argumento, ¿eh? Muchos se preguntan si esto es verdad, sobre todo cuando se le ve dejarlo en la calle, recién nacido, dentro de una bolsa de plástico. ¿Esperaba que viviera? El abogado sostiene que después de dejarlo en la calle, Lucio se esperó hasta ver que alguien llegara a rescatarlo. ¿Usted qué opina? Anoche, con un gran despliegue policiaco, las fuerzas federales detuvieron a operadores de la facción de los Chapitos en Culiacán, en Sinaloa. El operativo se dio en la zona conocida como Culiacancito. Fueron detenidos 3 delincuentes, pero el de mayor importancia es Kevin Alonso Gil, a quien le dicen el 200, una pieza clave en el cártel de Sinaloa. Hoy temprano, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, confirmó esta detención y añadió que el 200 es responsable de la seguridad del líder de los Chapitos, o sea, de Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera el Chapo, y responsable de coordinar la compra de armas y de municiones. Se le relaciona con homicidios, extorsiones y ataques a la autoridad. La Embajada de Estados Unidos en nuestro país expresó su beneplácito por la detención de este sujeto, de Kevin Alonso Gil, y también de José Ángel Canovio, que formaba parte de la organización de los Chapitos. Mandaron este mensaje: felicitaciones por los golpes contra el crimen organizado. Cuando las instituciones colaboran entre sí, se fortalece la seguridad de ambos países. Enhorabuena. Hoy
Estos fueron parte de los saldos de estos operativos en esta ciudad sinaloense. Elementos de la defensa aseguraron 2 viviendas conectadas por un túnel en la colonia Tierra Blanca. 2 sujetos habían escapado anoche al meterse a uno de estos domicilios. Y es que Culiacán amaneció con mucho miedo en medio de estas detenciones, miedo a la reacción del crimen organizado, miedo a lo que se vivió anoche. Las calles estuvieron vacías, muchos comercios simple y sencillamente no se arriesgaron, no abrieron. Incluso se cancelaron las clases presenciales en las escuelas de nivel básico hasta universitario por la tarde. Esto como una medida preventiva ante las reacciones que podría tener el crimen organizado en Sinaloa. Pregunto, ¿aún cree el gobernador, recién afiliado a Morena, que en Sinaloa se vive perfectamente bien? ¿Estarán de acuerdo con esto empresarios, alumnos, transportistas, madres de familia o jornaleros? La sociedad y particularmente el sector comercial de nuevo se vio impactado por la violencia que ya lleva 5 meses. Fueron momentos desde las 5 de la tarde hasta altas horas de la madrugada donde solo escuchamos helicópteros y aviones y todo. Créanme que ojalá no les toque vivir esto en Sinaloa, en otras partes de México, lo que estamos viviendo los sinaloenses. Muy complejo. Hoy amaneció una calma de esas raras, una calma donde pues seguimos a la zozobra. Nos urge que estos gobernantes se vayan, nos urge que realmente acabe esto en Sinaloa. Toda la gente nos pregunta, los que nos llaman de fuera, que si cómo estamos. Estamos mal. Esa es nuestra realidad. Hoy se concretó. El gobierno de los Estados Unidos de América hizo oficial la designación de 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Destacan el cártel de Sinaloa y sus integrantes. A este cártel lo describen como uno de los más poderosos del mundo, que asesina, secuestra e intimida. También el cártel Jalisco Nueva Generación, del cual advierten que comete violencia intimidatoria, ataques con armamento de grado militar, y los otros cárteles que consideran terroristas son estos que vemos en pantalla. Incluyen también a la Mara Salvatrucha en El Salvador y al Tren de Aragua en Venezuela. Every single member of those organizations who operates on U.S. soil is now, as a legal matter, a terrorist, and they will be treated as terrorists. And there will be a whole of government effort to remove these terrorists from our soil and to degrade their ability to threaten or undermine any American security or sovereignty interests. Hoy respondió la presidenta de México. Lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. Y Canadá hizo lo propio. El Departamento de Seguridad de aquel país incluyó a 7 cárteles en sus listas de grupos terroristas. 5 son mexicanos, prácticamente los mismos que incluyó el gobierno de Estados Unidos. Solamente no aparece el cártel del noreste. Y ahora déjenme contarle esto. El auditor superior de la Federación, David Colmenares, entregó en la Cámara de Diputados el tercer informe de fiscalización superior e informe general ejecutivo de la cuenta pública del 2023. En este tercer informe se encontraron irregularidades por más de 43,000 millones de pesos. Repito, más de 43,000 millones de pesos de usted, de los mexicanos. ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? ¿O cómo los van a aclarar? Con esta tercera entrega, el monto total de irregularidades detectadas en 2023 asciende
A esto, 51.979 millones de pesos. Del total de estas irregularidades detectadas en ese 2023, 40,000 millones corresponden al gasto federalizado ejercido por estados y municipios. Una opacidad o poca información que hoy los obliga a explicarnos en qué se gastaron ese dinero. Los 11,000 millones restantes corresponden al gobierno federal del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre esos recursos pendientes de aclarar están 2,058 millones de Pemex, 1,027 millones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, 1,000 de la Secretaría de Salud y otros 1,000 del IMSS. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que la actualización del padrón catastral de la capital es un proceso voluntario. No tiene medidas recaudatorias y no pretende expropiar inmuebles. Así están las cosas. El 27 de diciembre, por si usted tiene miedo y está alarmada o alarmado y vive en la Ciudad de México, se publicó una reforma al Código Fiscal de la ciudad en la que se modifica, se cambia el último párrafo del artículo 132. Señala que los contribuyentes obligados al pago del impuesto predial deberán presentar una declaración informativa sobre el estado que guardan los inmuebles de uso habitacional. Es decir, si usted tiene una casa con valor catastral mayor a 4.5 millones, esta declaración usted la tendría que hacer. Tendría que decir cómo está esa propiedad. Hoy sabemos muy poco de la implementación de esta medida que se acaba de tomar, salvo lo que ha dicho la jefa de gobierno, que no busca la expropiación y que la declaración no es obligatoria. El martes se publicaron en la Gaceta de la Ciudad de México las reglas para la presentación precisamente de este informe. Ojo, se sabe también que sería un informe anual que se tendría que presentar a más tardar el 30 de junio, que esta declaración será con fines informativos y estadísticos y que este es el documento donde se deberá manifestar el estado que guarda el inmueble, su inmueble, que tenga un valor mayor al que le decía, 4.5, si está habitado y el uso específico que se da. Pero también dicen, no es obligatorio. Y eso es lo que ha desatado dudas, inquietudes y temores entre los habitantes de la Ciudad de México. Por lo pronto, eso es lo que aclaran, sí se tendría que hacer, no es obligatorio y es para fines informativos. Llegamos hacia Oaxaca. La comunidad del Platanillo es una población que ha quedado sitiada desde hace más de una semana. Nadie puede entrar, nadie puede salir de ahí. Dale. No, chula, no. El Platanillo es una comunidad de apenas 1,000 habitantes en la zona del Istmo en Oaxaca. Ha quedado sitiada desde hace más de una semana. Nadie puede salir ni entrar a este poblado, que se ha quedado sin acceso a alimentos, medicinas y maestros. Los habitantes están en medio de un conflicto agrario entre los pobladores de Santo Domingo Petapa, una comunidad zapoteca, y los de San Juan Mazatlán, una comunidad mije. El problema entre ambas poblaciones escaló por la construcción de un camino artesanal, que acabó aislando a los habitantes del Platanillo por no estar a favor ni en contra de la obra. Pero lo más grave, me parece, fue el clima de intimidación, de amenazas de que iba a entrar el grupo delincuencial denominado el Grupo de los 33, un grupo paramilitar, iba a entrar a masacrar a la gente. Se han vivido momentos de mucha tensión y de mucho miedo. El último hecho violento se registró hace una semana, cuando 3 habitantes salieron en coche de la comunidad. En la desviación del Zapote, un retén improvisado los detuvo tras recibir la alerta por radio de la salida de un vehículo no autorizado de la comunidad. En este retén, instalado por integrantes del grupo criminal de los 33, dispararon contra los ocupantes del auto. Uno de los cuerpos tenía 8 disparos y otro, un disparo en la frente. Las familias denunciaron que los cuerpos no pudieron ser llevados al Platanillo para su sepultura. Jálale. Otro.
Victoriano Quirino, uno de los 3 emboscados, había enseñado a su hijo de 5 años a usar un arma de fuego para defender a su comunidad. Apenas este miércoles llegó una comitiva de derechos humanos estatal para entregar alimentos y medicina a los habitantes del Platanillo, pero el cerco no ha sido levantado. Solicitamos la Guardia, solicitamos la Marina. Hay 3 muertos en Platanillo. ¿Qué más quiere el gobierno? Más noticias. El Consejo General del INE aprobó el listado definitivo de candidaturas a ministros de la Suprema Corte y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Mañana comenzarán a imprimirse las boletas de prueba para estos cargos. En la Asamblea General de la CONCAMIN, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que garantizarán certeza jurídica a las inversiones ante el complejo escenario internacional que enfrenta el país. Al grito de "Queremos estudiar sin miedo", casi 5,000 universitarios marcharon en Celaya, Guanajuato, para exigir justicia por el homicidio de Ismael Yáñez, un estudiante de ingeniería asesinado el lunes. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, está haciendo lo que tiene que hacer. Hoy se reunió con su homólogo de los Estados Unidos, el secretario de Economía, y dijo que es el momento de hacer una buena relación. Que dijo que se están sentando las bases de la relación y además insistió en que le va a echar muchas ganas a la relación. Y qué bueno, ojalá que dure la relación, porque es benéfica para Estados Unidos y lo más importante, es benéfica para México y los mexicanos. Marcelo Ebrard lo que está haciendo es encontrar aquello en lo que tiene cercanía con los Estados Unidos, México, y ir disminuyendo, ir haciendo menos grave, menos importantes los motivos de diferencia. No solo se trata de evitar los aranceles, sino también ya iniciar la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Échame la cámara. Échame. Nacho, ya hablaste de que Clara Brugada dice que no va a expropiar las propiedades. El plan que tiene el secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botón, lo que busca es tecnificar, entender y que las cosas en materia de catastro funcionen mejor. Y tiene el apoyo del padre del análisis superior. Aclarado el punto, más noticias. Agentes navales de la Secretaría de Marina aseguraron 2 embarcaciones frente a las costas de Oaxaca y decomisaron 1,922 kilogramos de cocaína y aproximadamente 1,380 litros de combustible. Detuvieron a 3 personas de nacionalidad guatemalteca. La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena ya inició el proceso de revisión de la afiliación de los senadores Alejandro Murat y Miguel Ángel Yunes Márquez. Así lo confirmó la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, quien acusa a Yunes de cometer diversos delitos. El senador respondió: absolutamente falso, pero cuando presenten las pruebas atenderé puntualmente y responderé a esto, pero pues es una vil mentira, ¿no? Mañana se realizará un homenaje a Paquita la del Barrio en la Ciudad de México. El cortejo fúnebre con sus cenizas partirá desde la Plaza Garibaldi hasta el restaurante de su propiedad, Casa Paquita, en la Colonia Guerrero. La Oficialía del Vaticano informó que la salud del Papa Francisco ha mostrado una leve mejoría. Hoy se levantó, desayunó fuera de la camilla e incluso trabajó un rato. Con esto nos despedimos. Ahí viene ¿Qué importa?